Bueno, vamos a realizar un video para la clase de dibujo 2. La idea es un dibujo del natural con la expresión de los vegetales, pero no como debería hacerse. Seguramente lo hubiéramos hecho en clase de no estar con este confinamiento. Lo vamos a hacer como si estuviéramos en el parque, como si hacíamos, ya digo, cuando en marzo salimos a dibujar en la escuela de jardinería. Lo vamos a hacer como si estuviéramos, de una manera que resuelve bastante los problemas que tendríamos en el espacio mismo, que aquí ya está resuelto. Lo vamos a hacer partiendo de una fotografía. Nosotros, cuando vamos al parque, allá en el Prado, y nos ponemos a dibujar el espacio que tenemos allí, el primer inconveniente que se nos presenta es que aparece un enorme espacio y no tenemos muy claro dónde terminar. Intuitivamente decidimos, sí, dibujaré aquel árbol, este otro. No, uno debe dibujar lo que se ve desde ahí. Y eso tiene que ver con el ángulo visual, con el campo visual, cosa que vimos el año pasado y que no vamos a repetir, porque además no tiene sentido ya que no lo vamos a aplicar en este caso. Otro aspecto a favor de la fotografía y no del espacio. El espacio es tridimensional, lo estamos viendo en 3 dimensiones. La fotografía es bidimensional, ya nos acható el espacio, ya nos resolvió el problema de profundidad. Otra ventaja de la fotografía, en especial esta, la hemos hecho en tonos de grises, en blanco y negro, porque la idea es, como ustedes saben, en este primer dibujo, ocuparnos de la proporción, de la forma, de la textura, del claro oscuro, pero no entrar todavía en el tema de los colores hasta que no demos teoría del color y empecemos a saber cómo crear los colores mediante la acuarela, como dijimos, o el lápiz color, pero fundamentalmente la creación de los colores con la acuarela. Y ahí entonces aparecen un montón de situaciones que ya están resueltas, pero que por lo menos nos sirve para practicar la proporción, la textura y cómo encarar este dibujo, que no sería lo mismo encarado en el espacio. La toma de proporciones que tomamos con la mano estirada, ¿no? y ver cuántas veces entra una cosa en un lado, y todo eso que hicimos en el curso de primer año, cuando hicimos dibujo natural en exteriores al final de la clase. Bueno, en este momento no se puede cumplir. Cuando salgamos de este aislamiento seguramente podremos ir al Prado, a la zona del Rosedal, al Jardín Botánico y recurrir a este elemento, a este sistema del croquis y observación directa. El asunto también que cuando salimos en un tiempo lindo, y ahora se viene un tiempo más frío, pero bueno, vemos qué podemos hacer. Para no perder la clase, vamos a grabar este video de manera de ver el paso a paso, que nos va a llevar un tiempo, quizás en algún momento lo corte y avance, porque si es repetir lo mismo, pero por lo menos cómo lo vamos a encarar. Evidentemente, esta es la lámina que tenemos aquí, aunque no se aprecie muy bien. La idea es que yo después les mande por correo una lámina que no va a ser esta, pero que la van a encarar de la misma manera, que va a estar a color, pero la pueden imprimir en blanco y negro para resolver ese problema. Y lo que hacemos para trasladarlo al dibujo es simplemente tomar proporciones. Fíjense que en este caso ya tenemos un rectángulo, ¿verdad? Este rectángulo, que son los límites de la foto, lo puedo ya decidir, tomar la medida de este rectángulo y comparar la medida del alto con la medida del ancho, y esas proporciones llevarlo a un rectángulo acá. Con trazos rápidos, con trazos suaves en el primer momento, sí, como encajándolo, yéndolo de lo general a lo particular, sin entrar en el detalle, sin entrar en lo particular. Veamos. Por ejemplo, si yo tengo aquí que el alto de la lámina es 1,5 veces esta carbonilla. Yo lo voy a hacer con carbonilla porque el dibujo es más grande. Ustedes lo van a hacer a lápiz, o sanguina, o lápiz carbón. Carbonilla no, porque los dibujos son más chicos, pero si hicieran un dibujo grande, lo pueden hacer a carbonilla, no hay problema. Yo en este sistema no tengo el pizarrón que tenemos en la escuela, que es con tiza, y uno puede trabajar de otra manera. Y el pizarrón, haberlo hecho en fibra con este pizarrón whiteboard, no se puede hacer porque la fibra no permite los esfumados. Si hay algo que no ha superado al pizarrón de tiza, es el esfumado que uno no tiene acá de buena manera, porque el trazo del dry pen, el trazo de la fibra, es siempre el mismo. Es decir,
No hay posibilidad de que yo presionando más o presionando menos, por ahí presionando más puedo hacer un poquito más grueso, pero después presionando menos llego a un oscuro que es muy oscuro igual. No llego a colores que puedan lograr un degradé o un contraste en el dibujo. Por eso vamos a recurrir en este caso, ya que no a la tiza, como en clase, no tengo ese pizarrón acá, a una hoja de papel. Una hoja de papel inglés tiene cierta rugosidad, no tiene por qué gastar en un calzo, puede ser un sulfito, y a la carbonilla. Bien, les decía, habíamos tomado la medida del alto, ¿no? La medida del alto, esto es una vez y este cachito. Yo puedo decidir entonces hacer este dibujo el doble del tamaño de esto. El doble del tamaño de esto. Entonces puedo decir, bueno, que este rectángulo, si es el doble, esta medida que yo había tomado, recuerden, una vez y un cachito, la tomo, de repente la hago a partir de acá, de esa línea, tomo el cachito, otra vez el cachito, una vez y una vez más. Bueno, me quedé un poco corto con la hoja, empiezo un poco más arriba, vamos de vuelta, una vez y el cachito este que me sobraba, ahora otra vez un cachito, otra vez el cachito, era una carbonilla entera, otra carbonilla entera, termino acá. Bien, partiendo entonces, esta distancia que va de acá hasta acá es el doble de esto. Ahora voy a tomar el doble en el sentido horizontal, que entra una carbonilla, dos carbonillas y un nuevo cachito. Quiere decir que si yo partiera de acá, de una línea que anda más o menos por ahí, yo voy a tener un cachito, dos cachitos, una carbonilla, dos carbonillas, tres carbonillas y cuatro carbonillas. 90, tengo que correr más para acá. Recuerden, el largo es una, dos y un cachito. Quiere decir que tengo que tener cuatro carbonillas y dos cachitos. Vamos a empezar entonces de más acá. Me perdí con el cachito. Cachito, el cachito. Y este que está acá. Repito, dos veces esto. Una vez. Dos veces acá. Y como eran dos carbonillas, voy a hacer cuatro acá, ¿verdad? Una. Dos. Tres. Y cuatro hasta acá. Entonces, estas proporciones que tengo acá, siendo acá una recta, vamos a ver esto porque no tiene mucha fijación, una recta acá, esta que está acá arriba, bueno, lo que pasa es que la borré, creo que era acá arriba. Ahora vamos a ir de vuelta, una, dos, una, dos, una, hasta aquí. Acá abajo tenemos. Y esto lo podemos hacer porque estamos trabajando con una foto. Es decir, marcar los límites de la foto, ¿verdad? Luego, si estoy tomando proporciones de esta manera, vamos a empezar a dividir esta fotografía mediante ejes, líneas, situaciones que me pueden servir para simplificar un espacio complejo formado por mucha vegetación, que lo puedo simplificar por figuras geométricas, por líneas, por diagonales, por algunas medidas que me hagan tomar cada una de estas piezas como de manera particular. El problema de la visión del observador cuando ve lo que está mirando y por lo tanto no sabe ver, es la complejidad que tiene lo que está mirando y que no lo mira solo con su visión, sino que lo ve con un montón de cuestiones subjetivas, psicológicas, que afectan lo que realmente está mirando. Ya lo vimos eso cuando dimos dibujo natural, de manera que no voy a detener eso que fue tema del primer año, ¿no? Pero si yo mirara, por ejemplo, acá hay como una especie de línea, ¿no? La podría trazar suavemente
hay como una especie de línea. Esa línea yo ya la podría ubicar acá, es casi horizontal, y podría decir que tomando esta medida que aparece acá, yo tengo una vez, dos veces, esa línea. O sea que podría directamente trazar como eje, suavemente, porque no es definitiva, una línea que vaya de lado a lado, que es el eje ese que aparece ahí. Puedo, aquí parte un árbol, aquí hay otro, aquí parecería estar el pie del otro, la fotografía no es muy buena, pero bueno. Tomar dónde arrancan esos árboles. Por ejemplo, en este caso, arranca a esta distancia del límite derecho, quiere decir que arrancará a dos veces la distancia del límite derecho, y en este caso el próximo árbol tiene su pie a esta distancia, o sea, entrará una, dos, aquí estará, y finalmente el último, que tiene una distancia casi, prácticamente, del tamaño de la carbonilla, un poquito más, que arrancará desde acá. Podríamos verificar si esta distancia más o menos la mitad de la que hay del límite izquierdo hasta acá. Bien, están ubicados. Ahí nosotros tendríamos, por ejemplo, en el caso de este primer árbol, rodearlo con una especie de círculo, o mejor aún, una especie de forma extraña, tipo trapecio, y tratar de interpretar eso acá. Para empezar, esto tiene un alto. Ese alto también lo puedo medir. O sea, puedo simplificar a la hora de hacer ese círculo mediante el alto que tiene partiendo de la línea de la base. O sea, de aquí tengo una vez, dos veces, el pedacito ¿no? O sea, era una carbonilla y ese pedacito. O sea que acá tengo una carbonilla. Pero me parece que lo medí mal. A ver, de acá, de donde arranca, tengo este pedacito. Este cachito. Por lo tanto, aquí tengo una vez, dos veces, y de ahí para arriba es una carbonilla más. Una vez, dos veces. Bueno, estamos casi en el límite. O sea, y en el ancho, yo tendría, en el ancho de esto que aparece acá, prácticamente dos carbonillas tomadas en el centro. O sea, o si quieren, podríamos decir, este pedacito que hay de acá al límite de este cachito, bueno, prácticamente es este, ¿no? Y del otro lado tengo una carbonilla, un cachito. Uno puede también ver otras cosas, que la altura del árbol es igual al ancho. O sea que yo podría decir, bueno, pero si esta es la altura, entonces te equivale a dos carbonillas y un cachito, tomando ese cachito y dos carbonillas, la altura del árbol, el ancho del árbol más o menos es este de acá. Y yo tendría, vamos a borrar un poco esto, porque no es que este sea el paso a paso del mecanismo que hay que hacer, es uno de los posibles. Capaz que a ustedes se les ocurrió hacer un cuadrado, haber arrancado por esto, pero lo que sí digo es que empiezo a simplificar el modelo complejo por rectas, líneas, situaciones mucho más sencillas de abordar y mucho menos complejas, ¿no? Por ejemplo, yo acá ya tengo, si empiezo a mirar la forma de este árbol, al menos lo que me permite ver en algo de la fotografía, es como una cosa así. Si tengo el alto y tengo el ancho, ¿no podría animarme a hacer una especie de silueta acá? Más o menos parecida a la que estoy viendo. Ahora lo hice para que ustedes lo vieran, pero en realidad es mejor ver bien el borde, porque si no empiezo a perder cómo sería con algunos trazos la silueta de ese árbol que aparece ahí. Y no puedo tirarme más o menos cómo es la estructura del ramaje. Aparece oscuro ahí la estructura del ramaje. Y sí, más o menos el ángulo que forma esta rama con esta. Y si uno tiene una línea vertical y una línea horizontal, esta rama ahí más o menos está a 45 grados. Así que podría ayudarme yo con eso y decir, bueno, una rama que anda más o menos por los 45 grados. Y esta otra que no llega a los 90, sino que una rama que aparece acá, que es un poco menor, bueno, será esta. Y así tratar de dibujar mediante los ángulos que forman esa rama algunas líneas que estructuren más o menos el ramaje sin ser el definitivo, pero por lo menos para ubicarlo, ¿no? Para ubicarlo, que eso quedó más o menos a ese nivel. Cuando voy al segundo, al que aparece acá, aquí hay un tronco, parece ser un álamo, no sé, por el tronco que aparece ahí. Hay un tronco,
La altura a la que arranca el pie del tronco con respecto a este es más o menos la misma, está más o menos por ahí. Y el alto es el alto que yo voy a medir con la carbonilla, este alto. Por lo tanto, tengo una vez, dos veces, acuérdense que todo lo medimos al lado. Y la copa del árbol tiene un alto que es un poquito mayor al del tronco. O sea que si este era el del tronco, es un poquito mayor, anda más o menos por acá. Es un poquito más bajo que este otro. Entonces, esta es la altura de la zona de la copa. Muy bien, y el ancho de la copa es casi igual al del tronco, un poquito menos. O sea que yo podría decir, esto que hacemos no es más que hacer comparaciones y ver más o menos cómo sería la estructura, o mejor dicho, perdón, más que la estructura, todavía no me meto en la estructura, lo que tiene que ver con la silueta del árbol, ¿no? Más o menos cuál sería la silueta de ese vegetal que aparece ahí. El otro que está predominando es esto que aparece acá, que parece que sigue por acá, que termina en algún lugar, porque tiene una zona de flores, pero por acá. Bueno, ¿a dónde está? Bueno, el pie lo tenemos acá, y más o menos la altura del arranque del árbol, del pie del árbol, es toda la misma. Lo que podemos tener que su altura, desde el piso, es una vez, dos veces, o sea, más o menos anda por ahí. Y el ancho del árbol, si nosotros tenemos como eje esto que aparece ahí, el ancho del árbol es más o menos el doble de esto, o sea que andaría más o menos por ahí, y podría yo también dibujar la silueta. Esto es tomar proporciones y fijar en el modelo, en la hoja, la ubicación de los árboles, para que vayamos de lo general a lo particular. No sé si en definitiva después alguna de estas líneas no se borran, no quedan. La carbonilla tiene que ser, se me complica un poco más después el borrado, pero nada impide, si estamos trabajando con un lápiz y un papel, borrar todas las veces que sea necesario. O una hoja, un lápiz sanguíneo, ¿no? Ahí se llama difícil de borrar, un lápiz carbón. Después acá aparece, se ve que esto es una zona cercana al otoño o al comienzo de la primavera, un ramaje ahí, ¿no? Que ahora, como uno dice, bueno, a ver, yo ya estoy en una etapa en la que la implantación está, no me voy a ir de ese lugar. Yo ya podría, con esta implantación, no entrar en algunos detalles, ya hay unos cuantos troncos que aparecen en el fondo, o eso lo voy a ver después, ¿no? Ahora yo tendría en esta etapa, si es necesario, podría borrar un poquito para que no quede muy fuerte. Repito, uno lo hace con una goma, acá tendría que hacerlo con un trapo, algo que me permita hacerlo. Empezar a intentar el dibujo de la textura de este vegetal, es decir, de esta imagen que aparece acá. Una textura que el recurso de la textura es un recurso que uno va a emplear y que no se modifica mucho uno de otro. Podemos ver distintos grises, pero si uno hiciera un cuadradito acá, y ese cuadradito y lo separara y lo pusiera al lado de este, el recurso textural, el movimiento de la mano, el garabato, el invento de la expresión de esto que aparece acá, es una cosa que no difiere mucho una cosa de la otra. Y sobre todo cuando, ante la complejidad inmensa de la diversidad formal y de la textura formal, yo lo único que tengo es una carbonilla y un papel. Vamos a parar en este video porque los videos son de 20 minutos, ya tenemos 19. Parar acá para que no quede cortado y vamos a empezar un nuevo video en el que vamos a entrar a dibujar la textura. La idea es que esto no lleve más de una hora, 50 minutos, una hora, no, aunque no podamos terminar, pero que se pueda ver el proceso y capaz que lo que podemos hacer después es subirlo con el proceso terminado. Cortamos acá y volvemos para el segundo video con la textura.